Esto es Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Estudio, conducido por las inigualables Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Esperamos que disfrutes este nuevo episodio tanto como nosotros. Comenzamos. Hola, me da gusto saludarlos nuevamente en este episodio número 17 o 16, ya no recuerdo, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan en todas partes de la República y del mundo. ¡Uy, qué emoción! Bien internacionales. Sí. Y como siempre, y para mí es muy grato que estoy con mis dos compañeras lectoras, Siri y Vanessa. Y hoy traemos un tema. ¿Cómo están, primero que nada? Bien, muy bien. Más cultas que la última vez que nos vimos porque hemos hecho bastante investigación. Sí, eso estuvo padre. Ni en la facultad hice tanta investigación. Y bueno, hoy, aparte creo que el tema que escogimos va muy acorde a la época que se acerca, que es octubre, porque curiosamente lo que encontramos era como mucho, bueno, al menos yo, digo, sí hay una lista de escritores mexicanos y así, pero encontré como mucho de terror, ¿verdad? O sea, como mucho de miedo, porque hoy les vamos a platicar de autores de la época de los 70, en específico hombres. Ya hablaremos de mujeres, no se me pongan mal. Hablaremos de libros de los 70, específico de hombres, y cada una traemos unas recomendaciones y unas cosas interesantes que les vamos a platicar. Entonces, adelante, Vanessa. ¿De quién nos vas a hablar? ¿De qué se trata? Cuéntame, ¿qué encontraste en este mundo, lector? Yo me clavé demasiado en Stephen King. Es un referente de los 70s, de la época del 70s, 80s, 90s. En realidad es actual. O sea, es un escritor sumamente prolífico. Lo conocía porque, pues, yo creo que todos hemos estado envueltos en sus historias de una u otra manera, sobre todo los contemporáneos de nosotros deben de haber visto, si no leído, por lo menos visto, adaptaciones de sus historias al cine, de historias, pues, muy referentes de la época, desde Misery, Carrie, The Shining, que son de las dos obras que voy a hablar yo específicamente, pero hay otras muchísimas más. O sea, tenemos, no todas son de terror. Hay una que en mi particular opinión es maravillosa, esa película que se llama The Shawshank Redemption. Es una película que está basada en un libro de él que se llama Rita Hayworth en The Shawshank Redemption, que es una historia buenísima, de Green Mile. Ay, eso me encanta. Pet Sematary. Eso de Green Mile es de Claro, exactamente. Yo también así como que El Maleficio, Cuyo, The Fog, y pues otros tantos, Stand By Me también, esa película que a mí también me sorprendió mucho y no sabía que era de él. Wow. Entonces, y todas son adaptaciones, libros y luego películas. Son adaptaciones de libros de él. En algunas él ha tenido participación en los guiones, porque su obra es sumamente amplia. O sea, te estoy hablando de libros y libros y libros. Tiene más de 100 obras, dentro de las cuales hay novelas, cuentos cortos, sagas, guiones cinematográficos, guiones de series. O sea, es un hombre sumamente creativo. Su creatividad empieza desde muy chiquitito, desde niño. Él es originario de Estados Unidos, nació en Portland, Maine, en 1947. Está casado con una mujer que se llama Tabitha y tiene 3 hijos, son 2 hombres y una mujer. El más pequeño de ellos, el de en medio, que se llama Joe, y en algunas veces Owen también, han escrito con él, ha hecho colaboraciones con él. Según cuenta la leyenda, que él lo niega, pero me hace sentido, su inclinación por lo mórbido nace de una vivencia que tuvo de niño. Él presenció un accidente terrible de un niño que va caminando por las vías del tren, se le atora un pie en las vías, pasa el tren y se lo lleva y lo mata. Y él presencia esto, ¿no? Entonces, como que él dice que no,
pero pues es como muy evidente que es como un parteaguas para su imaginación así medio gore que tiene. Pues un trauma. Exactamente. Y empieza a hacer, pues muchas historias. Viene de una familia pobre, pero él siempre muy ávido de leer y de las letras, y estudió en la universidad, de hecho ahí conoció a Tabitha. Este hombre empieza su carrera, de hecho su primer libro publicado fue Carrie. Uh-huh. Carrie es un libro que él desechó de origen, no le gustó mucho, pero su esposa lo rescata de la basura, porque pues él rompe el primer borrador que tenía, y su esposa le dice, espérate, siempre estás escribiendo de hombres, haz algo de una mujer. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues se fue como la espuma. Tiene muchas características muy particulares. Le gusta el béisbol, le va a los Red Sox, ama las Harley Davidson, ha hecho giras de sus libros montado en su Harley. Uh-huh. Y estaba escribiendo un libro medio autobiográfico que creo que se llama Ride On, y estaba a punto de dejarlo y lo dejo y no lo dejo. Esto es en el 99 y se sale, ¿no? Meditando del libro de que, bueno, sí lo voy a continuar, pero voy a hacer como que la respuesta a las 10 preguntas más comunes que tienen acerca de mí o no, que, y en eso va caminando por la calle, viene una camioneta con un señor. Este señor, hasta el nombre investigué, se llama Brian Smith, y lleva a su perro atrás, un Rottweiler que viene haciendo como destrozos en la camionetita viejita, y por tratar de sosegar al perro, se le voltea la camioneta y lo atropella. No. Y sale volando, le colapsa un pulmón, le rompe la cadera, le rompe las piernas, lo deja muy mal. Sobrevive, pero después de eso tiene una etapa así como que de bloqueo de escritor, porque la cadera no le queda muy bien un buen ratote y no puede estar sentado más de 40 minutos. Entonces no puede escribir, y le da así como que finalmente sale y sigue haciendo libros, sagas y una cantidad impresionante de libros. Y retomando un poquito la historia de Carrie, después de que la esposa lo convence de que continúe con este escrito, pues es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? Tom ha visto la película. Es una muchachita que tenía poderes telequinésicos, uh-huh, que vivía en un ambiente con una mamá recalcitrantemente religiosa, apegadísima en el fanatismo. Era una niña muy rara, la bulleaban en la escuela y hace uso de sus poderes telequinésicos y destruye al pueblo en el que vive. Uh-huh. O sea, no nada más la escuela. Él, para crear este personaje, se basó en 2 compañeras que tuvo en la escuela cuando era niño. Una de ellas era sumamente bulleada, era muy pobre, y esta mujer tenía un solo cambio de ropa. O sea, todos los días iba con la misma ropa, y la bulleaban y la bulleaban y la bulleaban. Finalmente sale de la escuela y lo último que sabe de ella es que sí se casa con un chavo igual de raro que ella. Tiene hijos, pero el fantasma de ese buleo la persigue y se termina suicidando. Ay, pobre. Y la otra era una niña que también era súper bulleada, pero tenía una mamá altamente religiosa. Entonces se basa en ella. Todos sus libros tienen como connotaciones de temas importantes, de temas como demasiado avanzados. Hasta yo te podría decir de que no tendré por ahí una bola de cristal, porque tiene historias que hablan de pandemias. Tiene historias que hablan del exceso de uso de celulares. Tiene historias que hablan de racismo, que hablan de socialismo, que hablan de fanatismo religioso, como Carrie. Y finalmente, todos los pueblos que él menciona, bueno, no todos, pero una buena parte, son de Maine. Son inventados, pero pues están como dentro de las cosas que él vivió, ¿no? En sus vivencias, y un tema que toca muy particular, porque pues en esa época era así como que, de hecho fue hasta prohibido en Finlandia. El primer episodio en donde ella descubre sus poderes de telequinesis es cuando está chiquita, tiene
14 años, está en los baños y todas la están bulleando y de repente le llega su menstruación y como su mamá era así desde el diablo y te vas a morir y ella piensa que es un castigo del diablo y se empieza a panicar y a volver loca y todas se empiezan a burlar de ella y le empiezan a aventar de que toallas sanitarias y tampones y ella se vuelve loca y empiezan a explotar las bombillas de luz alrededor de las muchachitas estas que la bulleaban, ¿no? Entonces este tema y el tema religioso, porque sea como que exagerado el tema religioso, hicieron que estuviera prohibido en muchas escuelas, en muchos lugares, inclusive creo que es fecha que en Finlandia no pueden tener ese libro en las bibliotecas, curiosamente. Wow. Entonces este tema de que sus poderes telequinésicos se despiertan por las hormonas, pues es como muy raro en los 70s, o sea, porque finalmente es un libro que salió en el 74, pues así como muy avanzado a su tiempo. Y todos los libros de él tienen como un rasgo de él mismo, impregnados de su vida, de su infancia, de lo que vive en ese momento. Por ejemplo, hablando ahora del libro del Resplandor, que ese libro es de 1977, y ese libro sí lo leí. Me dan muchas ganas de leerlo, pero me acuerdo del miedo que me dio ese libro y no sé, pero de verdad que es un escritor extraordinariamente detallista, que de verdad te causa terror, o sea, sí te asusta. En la época en la que escribe El Resplandor, él está viviendo una etapa de alcoholismo y se empezó a ir un poquito cada vez peor. Usaba cocaína, usaba medicamentos prohibidos y pues estaba en un colapso, pero pues su creatividad estaba, olvídate, ¿verdad? Como todos los buenos escritores tipo Hemingway, entre más alcohol, más creatividad. Él proyecta esta etapa de su vida en el personaje de The Shining, haciendo como que un resumen pequeño. Es la historia de una familia. El papá de esa familia es un escritor al que le ofrecen el trabajo de ir a cuidar un hotel en una zona de Colorado, que cuando el invierno es tremendo, no hay rutas para accesar a este lugar, y él piensa que ese aislamiento le va a ayudar demasiado para su creatividad y va a poder hacer como que la obra de su vida, ¿no? Pero resulta que en ese lugar habían pasado cosas raras, pasaban cosas raras y nadie les avisó que los seres o los entes que vivían ahí pues poseían a los que se quedaban, ¿no? Y el cocinero que trabajaba ahí tenía un poder psíquico y él sabía lo que pasaba. El niño de esta familia, que se llama Danny, es un niño que también posee poderes psíquicos y el cocinero le advierte: aguas, no vayas a esta habitación porque en esa habitación pasan cosas muy raras. Primero empiezan a aparecerse cosas que parecen como láminas de un libro y empiezan a tomar formas a que te poseen y te hacen hacer cosas horribles. Pero como el niño tiene estos poderes, estas cosas no se pueden, a él no le pueden hacer daño, y el cocinero le dice: cualquier cosa, me avisas. Pero pues no hay comunicaciones, entonces como que el cocinero se da cuenta que tú y yo tenemos ese poder, y ese poder es The Shining. El tema original, el título original de ese libro iba a ser The Shine, pero como que en esa época hacía una connotación medio racista, porque a los negros les decían que eran muy brillosos, que su piel era muy brillosa, entonces The Shine era como que el brillo de los negros. Entonces, para no ofender a nadie, lo cambió a The Shining. Entonces, pues es una historia súper conocida y se le ocurrió cuando se va de viaje con su esposa, quiere hacer un break, y se va a un hotel en un lugar que se llama Estes Park, en Colorado, y el hotel todavía existe, se llama el Hotel Stanley.
Y ese hotel ha visto muchísimas personalidades quedarse ahí, pero igual, el hotel cierra sus puertas cuando empieza la temporada baja. Y cuando él se va, le toca ser el último huésped antes de que desalojen todo el hotel. Entonces, todas las cosas que se le ocurren es porque de verdad las de alguna manera vivió. Wow. Y escucha historias de que no, pues quisiera que sí pasan cosas paranormales y que por supuesto no le toca ninguna, pero pues le tocan cosas muy raras. O sea, por ejemplo, les hacen de cenar y es un comedor enorme y todas las mesas tienen las sillas subidas a las mesas y la única mesa pues es la suya. Y tienen una música así como instrumental, pero así como que en una bocina súper lejos. Y luego en la noche él así como que deja a la esposa dormida y él se sale a deambular en los pasillos y ahí le llega la inspiración. Y escribe este libro tan particular que en vez de llamarse Hotel Stanley se llama Hotel Overlook y se vuelve muy famosa una palabra que ha sido utilizada en muchísimas canciones, películas, que aparece en un espejo, una palabra que decía Red Room, Red Room, y pues la leían y de que pues qué era, pero pues como era un espejo, si tú la ves al revés, dice murder, o sea, asesinato. Entonces ha sido una carrera que se supone que iba a dejar después del accidente y nunca ha dejado. Le bajó el ritmo, ha hecho colaboraciones con otras personas, pero él sigue activo y él sigue escribiendo demasiadas cosas. Vi una saga que se llama The Black Tower, creo. Se me antoja demasiado. Hay una película ochentera, todo esto es en los 80s, de una película que yo ni siquiera sabía que era de él, que se llama Christine, que es de un carro que se llama Christine, sí, que está, claro. bueno, pues es de él también. Sí. Y luego hay otra, que yo me acuerdo de esta película perfecto, porque yo la vi con mi mamá, yo era una niña, que es la del Maleficio, que se trata de una persona que es sumamente, ambiciosa y era, no me acuerdo si era un vendedor o un abogado, pero era así como sleazy, como rarito, y trataba mal a los demás. Entonces, como que desprecia a un gitano y el gitano le pone la maldición de no vas a dejar de adelgazar. Y así de que, uno, no te creo, y dos, que te hace pensar que eso es una maldición. Como todos lo hubiéramos pensado, ¿verdad? Pero, oh surprise, que sí es una maldición, porque pues empieza él de qué. Pues empieza ay, de que qué rara mi ropa me queda. Y de repente se empieza a poner como más delgado y no, hombre, se pone a hacer ejercicio y todo fit y todo el mundo le decía de que, oye, te ves súper bien y más insoportable. O sea, si de por sí no lo soportaban, bueno, pues peor. Pero no deja de adelgazar. No deja de adelgazar y por consiguiente, pues cada día más débil. Y él decía que es que ya no quiero eso. Hasta que finalmente, pues acaba su vida hecho un cadáver, ¿verdad? O sea, todo flaquitito, flaquitito, flaquitito. Yo me acuerdo de haber visto esta película y pues en tu mente de niña de que, pues que no enflacar era como algo bueno. Entonces, bueno, muy avanzado a su época, ¿no? Sí. O sea... Oye, y todo su género ha sido, digo, tiene otras cosas que no son terror, pero casi todo su género es terror, ¿correcto? La fantasía. Poco. Pues tiene de todo, o sea, porque hay terror como bastante realista, hay terror fantasiosa, tiene cosas que no son ficción, tiene thrillers, es sumamente prolífico. De hecho, hizo una obra que se llama Talismán, que es una obra que tiene suspenso, pero no terror, porque se da cuenta que su hija, que se llama Naomi Rachel, nunca había leído sus historias porque le daban miedo. No le gustaba el género que escribía su papá. Entonces, para que su hija pudiera leer su obra o algo de su obra, le escribe esa obra a ella, esa novela, se llama Talismán. Ándale. Y es que realmente oír el nombre de Stephen King es inmediatamente relacionarlo con terror. Sí, o sea, sí. porque digo, lo primero que me viene a mí a la mente es la de It, por ejemplo. Uh-huh. Que esa es una película que en mi vida he podido ver. Jamás. No puedo. Ni no, voy a no. ver. Y menos la nueva. O sea, aparte yo para el terror, la verdad, no puedo. Pero inmediatamente identificas a él, Cuyo, Sí. pues yo me acuerdo esa la de Carrie, todas esas.
no sabía, ¿cuál fue la que dijiste? Bueno, la de Green Mile sí creo que sí. El La Resplandor. Shawshank Redemption. Esa nunca la he visto. Pero dijiste otra que dije, ay, wow, o sea, no sabía que esa era de él. La de Stand By Me, Stand By Me. Esa, Stand By Misery. Me. Esa de Misery también está muy, Sí, muy creepy. sí, sí, Está sí. Pero ¿estás de acuerdo que es un tipo de terror como muy inteligente? O sea, no es el Chucky o el Saw o el así como que todo. No, Bueno, la de It sí, ¿no? O sea, sí es más como que, o sea, pues el payaso Sí, pero es porque lo horrible. hicieron. O sea, el libro no está tan así. No, ah. O sea, claro que te da demasiado miedo. Te digo que The Shining, o sea, yo temblaba. Aparte la leí en el rancho de la familia en Limón y así en las noches no hay una Ay, sola qué luz miedo. y yo estaba esperando que me rompiera la puerta con un bate en cualquier momento, Esperando. claro. Sí, ¿Cuál no. es tu película de terror favorita? Ay, no, esa es otra. Muy bien. pues Pero bueno, ya. hasta aquí mi aportación. Muy correcto. Perdón Muy por bien. todo lo que me tardé. No, oye, qué interesante, porque Sí. Muchas cosas muy interesantes. uno nunca sabe. ¿A ti qué te llamó la atención? Mire, bueno, yo vengo más bien, pues es que ya saben que yo soy la romántica del grupo y la de la fantasía. Entonces, yo pues me puse a buscar autores y di con que yo no sabía que era libro, La historia sin fin. La historia sin fin es de un escritor alemán que se llama Michael Andreas Helmut Ende. Nació el 12 de noviembre del 29 y bueno, falleció en el 95. Y es un escritor alemán de literatura infantil y fantástica. Sus obras más conocidas son le dicen Historia Interminable, pero pues es Historia Sin Fin. Momo y Jim Botón y Lucas el Maquinista. Esas son como las cuatro más, cinco más importantes de sus obras. Y bueno, yo me fui más como por La Historia Sin Fin, que la verdad es una de mis películas favoritas, que esa, si la veías en la televisión, te quedabas. Sí. Sin embargo, también leyendo toda esta información sobre él, esa historia está dividida en dos. Y la película, o lo que conocemos nosotros en la televisión, es la primera parte de la historia. La historia sin fin, pues, yo creo que todo el mundo la has escuchado, es la historia de Bastián, que es un niño, en la historia habla que es un niño como robusto, un niño gordito, que siempre ha sido bulleado en la escuela. Entonces, él se esconde en la biblioteca, se roba un libro al bibliotecario y se esconde a leer ese libro. Entonces, él empieza a leer y la historia... pues es la historia obviamente de Bastián, entonces, y habla de fantasía, que es el mundo del que habla el libro, y fantasía se está muriendo, porque la emperatriz está muriendo. Entonces, la emperatriz manda a Atreyu, que es un niño también en la historia, es un cazador de la tribu de los pieles verdes, y le da un amuleto que se llama Aurín, y ese amuleto le va a ayudar a encontrar quién va a salvar fantasía. Entonces te vas encontrando todos esos personajes tan hermosos que, no sé si se acuerdan, pues los gigantes de piedra, sí. Y luego pues el Falcor, que Falcor era un dragón de la suerte, y esos dragones eran muy difíciles de encontrar en fantasía. Entonces pues Atreyu encuentra a Falcor, que de hecho se llama Falcor, le llaman Fuji, Fujur, es un dragón blanco de la suerte. Entonces, pues tiene ahí todos esos elementos, pero lo que tiene esta historia no es nada más la fantasía, sino es todo el contexto y todo el símbolo de esta historia, que yo estaba así, le platicaba a Gerardo hace rato, le digo, es que wow, porque nunca lo hubiera imaginado, toda esa simbología que tiene esa, a ver, nomás déjenme... Aquí lo traigo. Aquí lo traigo, es que imprimí muchas cosas. Soy de las viejitas que traemos aquí todo por escrito. Y es que trae aquí la simbología, pero espérenme. Y bueno, pues que lo que está destruyendo a fantasía es la nada. Es la nada porque, si se acuerdan, pues empieza a desvanecer y todo lo que toca la nada lo destruye. Entonces... Cierto. Esta historia, fue publicada por primera vez en alemán en 1979. Okay. Y ha sido traducida a más de 36 idiomas. Y fue llevada al cine en varias adaptaciones cinematográficas. Y además
aquí está. Aparte hay una obra de teatro y un ballet y una ópera, o sea, está muy, muy padre. O sea, muy interesante todo lo que han hecho con esta historia. Y bueno, dice, esto me encantó porque dice, lo que sigue la historia de fantasía es las aventuras de Bastián y es seguir las peripecias de alguien que está atrapado cada vez más por la literatura. Porque, de hecho, habla de que Bastián se pierde tanto en el libro que le es difícil salir de la historia, ya no puede salir. Entonces, habla de la simbología que me encantó, que dice, la nada que destruye fantasía es la carencia de la imaginación de los humanos en el mundo real. Ya no creamos, ya no soñamos. Ay, eso es porque estaba yo así leyendo con el nudo en la garganta. Hay en la parte de la historia, cuando ya llegan con la emperatriz, a ellos le tienen que dar un nombre. La manera en la que ellos van a salvar fantasía es que le tienen que dar un nombre a la emperatriz infantil. Y dice, esto es más evidente, dice, darle un nuevo nombre, pero es la falta de valor. Lo que quiere decir es que se siente fascinado por la literatura Bastián, pero su destino no es solo leer. Tarde o temprano, él mismo se tiene que lanzar a la aventura de crear sus propias historias. O sea, eso me encanta, porque pues eso es algo que nosotras como lectoras nos encanta sumergirnos, pero pues no nada más se trata de eso, es crear nuestras historias. Eso me emociona. Ay, sí. Y bueno, dice, esto es lo que simboliza el darle un nombre a la emperatriz. La nada se extiende por fantasía porque los humanos han dejado de crear historias, ya no sueñan. Entonces, esa es una de las cosas que más me encantó. Y dice, el único cometido que se recibe en fantasía, haz lo que quieras. Dice, no quiere decir que Bastián pueda hacer lo que se le antoje. Significa que debe seguir sus deseos hasta que lo llevan a su verdadera voluntad. Y esa es la búsqueda de Bastián por la fantasía. Entonces, lo que nosotros conocemos en la historia de la película es una parte que llega hasta donde Bastián llega si se acuerdan, llega a fantasía. Y ahí termina la película, pero hay una segunda parte que es, bueno, toda la historia después de eso. Me parece muy interesante porque aparte dice, bueno, la película es nada más la primera parte del libro, pero dice que Ende, cuando vio la película, no le gustó. Se le hizo horrible, estaba súper decepcionado de esa película. Dice que aquí lo voy a decir con palabras textuales, dice, declaró que la película era un gigantesco melodrama comercial a base de cursilería, peluches y plástico. Es que el dragón, tú me estás describiendo otra cosa, yo veía un perro con cola. Sí. De peluche. Y de hecho... Que volaba, exacto, pero era un dragón. Entonces, dragones en otra sala. Exacto. O sea, ya ese es un tema para otro día. Ese es otro tema. Y de hecho dice que pidió que lo retiraran su nombre de los títulos. O sea, él nada más, de hecho, en los créditos, él nada más aparece como autor de la película, de la novela. Él pidió que no quería tener nada que ver con esa película. Y qué triste, porque pues creo que es un clásico. Ni los topo. Exacto. Qué oso. Y bueno, después se viene la segunda parte, que es la Neverending Story 2, The Next Chapter. Esta fue en el 90 y dice, se usan muchos de los temas de la segunda parte de la novela, pero pierde totalmente la historia de la esencia de la historia original. Esa yo la verdad ya no la vi. Creo haberla visto alguna vez, pero como que... Pues digo, ¿hicieron la película? Sí, en el 90. No, bye. Está protagonizada por Jonathan Brandis. Hay que buscar. Ya no tuve oportunidad de checar. Hasta ahorita que dijiste la cara de perro, o sea, hasta ahorita me acordé qué película era. O sea, claro. Hasta ahorita dije, claro, el dragón con cara de perro. O sea, era adorable, un personaje adorable porque... Pero era un perro que volaba, cola de peluche. Digo, y hablaba. Y hablaba. En el 80. Esa película salió en el 84. Digo, la verdad es que para ese entonces sus efectos especiales no estaban tan... Tenía mucho que decir. Tiene mucho que ver, o sea, ¿quién lo hace? Ajá. O sea, porque, por ejemplo, los directores que hacen las películas de Stephen King, pues, por ejemplo, la de Carrie es Kubrick. Sí. No más, ¿verdad? O sí, sea, sí. Entonces está súper grotesca a pesar de que, pues, es setentera. Muy gore, claro. Sí. Sí. Está súper, súper, súper grotesca. Y luego sale una tercera parte de una película, la Neverending Story 3, en el 94. Dice, y esta película nada más está basada en algunos personajes,
pero ya es una historia completamente nueva. O sea, ahí ya es donde pues agarraron pa'l monte y pues ya. Pues es como Pet Sematary, la película que está basada en el libro, pues tiene cierto sentido y le hicieron como 150 películas después de que es Exacto. lo mismo, o sea, un cementerio maldito que lo que entierra se vuelve diabólico. Sí, y ya. Se acabó. Pero qué triste porque siendo una historia tan linda y con tantos símbolos de valor, y que dices, qué desperdicio, o sea. ¿Y él ya no escribió otra cosa más? Tiene, pues sí, bueno, los que más es la historia sin fin, Momo y Jim Botón y Lucas el maquinista, ese es uno. Ok. También hay libros para adultos, nada más que pues no son muy conocidos. No son muy conocidos, creo que este fue lo más relevante que tuvo. Ajá. Te digo, hubo un musical, pues hay adaptaciones, de hecho hasta estaba viendo que hay una adaptación animada en el 2004, o sea, está muy interesante eso, ¿verdad? Pero bueno, o sea, yo la verdad, para mí es una de mis películas favoritas. Me acuerdo perfecto de Atreyu. Aquí está, los voy a enseñar aquí a la cámara. Por eso necesitan vernos en video, porque aquí están las... Es que me acuerdo perfecto de Atreyu. Atreyu. Yo lloré cuando se muere Artrax, que era el caballo. ¿Te acuerdas que se hunde en una como arena movediza en una rara? arena? Sí. Y Qué aquí, buena memoria. Sí, es que son de las películas que te impactan y más que cuando las ves de niño como que tienen un impacto más profundo, o sea, más... Se muere en los pantanos de la tristeza. Oh. Y esos pantanos te devoraban si te dejabas llevar por los sentimientos, por los pensamientos tristes. Wow. Entonces, por eso se hunde, porque está, pues claro, se está muriendo. Ya bailó las calmadas. Bueno, bye. Sí. Y pues bueno, es una historia que la verdad me encantó. Nunca la he leído, la verdad. O sea, me sorprendió saber que era un libro. Uh-huh. O sea, bien mal, ¿verdad? Pero me sorprendió saber que era un libro y que pues tiene tantos años. Dice que aquí fue su obra maestra, la de La historia sin fin. Uh-huh. Él crea un fantástico mundo lleno de originalidad y magia. Dice, se puede llegar a creer que pues es solamente en la mente de un niño, pero creo que todos alguna vez hemos soñado así con dragón. Claro. Bueno, pues digo, todavía no hemos acabado. Aquí las señoras dragonas. Seguimos. El 7 de noviembre yo en esta juventud prolongada que estamos teniendo. Por supuesto. Y pues bueno, esa así como un poco rápidamente con esta historia que me lleva mucho al sentimiento que yo tengo, y te digo las frases que encontré de que dice, ¿cómo puede un humano entrar en un libro? Y yo creo que es lo que deseamos todos, meternos así al libro, estar como, bueno, en un TikTok que subí en mis redes sociales que decía, por favor, déjenme entrar, yo no estaba hecha para este mundo, yo quiero estar en ese mundo. Entonces, es como literalmente la representación de meterte en una historia y pues no poder salir, porque aparte Bastián no podía salir, ¿no? Por eso luego le da uno la depresión post-libro. Y que no sea una saga porque ¿verdad? Que sigue de la vida. ¿Cómo ¿Qué vivo? más hay que hacer? ¿Cómo vivo? Claro. Me encanta, dice que esta historia nos enseña que los libros son puertas, que literal son puertas a otros mundos, a otros universos. Y sí, o sea, creo que los que amamos los libros, los que amamos, independientemente de lo que leamos, porque a veces creemos que el que lee literatura clásica y el que lee fantasía, pues no, o sea. Como dice una prima, Daniela Verástegui, si me estás oyendo, te estoy dando el crédito. Claro. Dice, pues si no te alcanza para viajar, por lo menos lee. Y es la verdad, o sea. Sí, totalmente. Sí, es la verdad. Sí. Mi abuelo, que en paz descanse, él decía, dice, yo nunca he viajado, pero he leído. Exactamente. Entonces, él viajó a muchos lugares. Entonces, me encanta ese, te digo, de que los libros son puertas y este libro lo refleja totalmente. Me encanta. Espero que alguna vez hagan una buena adaptación. Porque aparte no solamente viajas en espacio, también en tiempo. Sí. O sea, te hacen pensar y te hacen crear historias de una época que no es la tuya, pero te la describen de una manera que dices... Híjole. Sí. Bueno, creo que les pasó que en esta investigación de ver de los escritores de los 70s, específicamente hombres,
de los que estamos hablando son en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, esto es alemán. Bueno, o sea, alemán. Pero también, y había una parte como gringa de los escritores gringos, que les digo que lo que más encontraba era que estaban como muy relacionados todos con el terror, ¿no? Con las historias de terror. Claro. Y luego hay esta parte, este boom mexicano, ¿no? Que también está súper interesante, que está un Julio Cortázar, un Gabriel García Márquez, un Carlos Fuentes, un Mario Vargas Llosa. En Argentina, un Ernesto Sabato, Leopoldo Marechal, Adolfo Cázares, muy bueno, Silvia Ocampo. En Brasil está un Mario de Andrade. En Chile, María Luisa Bombal. En Cuba, Alejo Carpentier. Guatemala, Miguel Ángel Asturias. México, Juan Rulfo. Agustín Yáñez, Pedro Páramo, ajá. Uruguay está Juan Carlos Onetti y Feliberto Hernández. Este contraste de encontrar cosas, o sea, del boom en Estados Unidos de escritores y de México, porque también acá, pues bueno, había un poco de realismo mágico con García Márquez, ¿no? Pero pues estaban estos grandes autores, que también vamos a hablar de ellos en otros episodios, que tuvieron esta parte acá en México, ¿no? Y que eran, pues, y traían otro concepto completamente diferente. Digo, simplemente Juan Rulfo, yo me acuerdo haberlo leído en la secundaria. Sí, claro. Lo tenías que leer. Ese y el de... Es que era Pedro Páramo y tenía otro, que también era... que ya no me acuerdo. Pero qué triste porque no lo supe... Al menos yo hablo por mí, digo, más bien hablo por mí. No lo supe apreciar. Claro. O sea, que decías, me tengo que dar el tiempo para leerlo. Pues no, ella no quería leerlo y le valió y lo leyó nomás así por encimita. Y nomás porque no había Wikipedia en ese entonces. Pero creo que la oportunidad de que nos escuchen en el podcast y que escuchen nuestras recomendaciones, tanto el Steve King como Michael Ende. Michael Ende, discúlpenme, vale la pena volverlos a retomar. O sea, no está de más, y también agarrar un García Márquez, bueno, que ese es O sea, yo ya tengo evidente. mi listita de Stephen King lista. No. Claro. Pero ¿sabes qué? Esta búsqueda de las cosas de los 70 me hizo recordar una que obviamente yo lo vi en película porque pues era muy niña y aparte no sé ni por qué la vi. Pero es una película que está basada en un libro de un escritor mexicano que se llama Torcuato Luca de Tena, que se llama Los renglones torcidos de Dios. Claro. Yo me acuerdo de haber visto esa Yo película. también me acuerdo. Tremenda, o sea, de un psiquiátrico. Pues ahorita está Y en dicen- Netflix esa. Bueno, y Sí, dicen, claro, es un nueva remake. española. y dicen que el libro es muy bueno. Sí, no, o sea, y es del 79. O sea, hay como que cosas muy, muy clásicas en los 70s que como que las das por hecho. O sea, como que... Y es que es lo que, perdón que te interrumpa, es lo que platicábamos en el episodio pasado con Rafa, que le decía, estamos tan inmersos, por ejemplo, en el boom de las redes sociales, o sea, todo ese bombardeo de libro nuevo, que ya no, a veces ya no volteamos y vemos todos esos clásicos, o que los damos ya como que, ay, bueno, es que Jane Austen, bueno. Ahí está. Ahí están, hombre, o Emily Bronte, o todas esas, pero no, o sea, hay libros atemporales. Claro, y aparte creo que leerlos en esta época, a leerlos cuando, como dices tú, pues no lo iba a leer en secundaria, pues no me importaba quién era Páramo, o sea, no me interesaba, pero a lo mejor leerlo ahorita lo vas a ver con otra perspectiva. Claro. Entonces creo que es importante que se hagan como una listita de las recomendaciones que les estamos dando, porque está interesante. Hay muchas simbologías que tú en esa muy corta edad no te van a decir nada. Claro. O sea, por ejemplo, hablar ahorita de Pedro Páramo es hablar de la muerte. O sea, hablar de la muerte y pues como tú la veías a los 15, 14 años Sí, que no te la lo ves, hicieron leer, claro. pues no es lo mismo ahorita. A esta edad no voy a decir cuántos años son, pero ponle tú que esta edad, Échale ponle tú que cálculos. con Como otro el vino. criterio, con otro criterio, pero pues ponle tú que yo nací un año después que Carrie. Como dato. Si oyen todo el podcast, van a saber mi edad. Échale cuentas. Bueno, y yo lo que encontré, pues bueno, en esta curiosidad, que lo primero que me arroja la investigación son estas referencias, y me arroja, por supuesto, El Exorcista y El Padrino. Como El Exorcista, como un gran libro, no he tenido oportunidad de leerlo, pero lo voy a leer. O sea, realmente lo voy a leer, porque aparte, cada octubre como que sacan la nueva edición, ya sabes, la misma edición, pero lo vuelven a sacar porque es el parteaguas del terror, del suspenso, de las cosas paranormales, es el maestro de lo paranormal.
Y El Padrino, que por supuesto tampoco leí el libro, por eso les digo, es una oportunidad como para así leerlo, que también pues fue el antes y después de muchas literaturas y del cine en Estados Unidos. O sea, sí tuvo como mucho. Pues El Exorcista, ¿cuántas veces se ha hecho? El Exorcista, bueno, el 2, el 3, el cómico, o sea, todos. No. El Exorcista me da mucha risa porque hay una anécdota de mi mamá que nos contaba, o sea, estaba recién casada, yo ni en el mundo estaba, y estaba leyendo El Exorcista en Morelia, porque mi papá era de Morelia, fueron a visitar a la familia de mi papá en Morelia, y mi mamá estaba leyendo el libro y le da miedo en la parte en donde la cama de la niña se empieza a mover y ella se empieza a sacudir en la cama y como que así, qué miedo todo. Y mi abuela en ese entonces vivía en una casona en el centro, así más creepy que lo que te puedas imaginar. Y mi mamá cierra el libro. Cierra el libro y dice, nos dormimos ya, basta. Y claro que él se duerme y de repente está dormida y siente que se empieza a mover su cama. Ay, no. Y se le sacudía la cama y mi mamá así de, se cancela, ya no voy a leer ese libro, o sea, ya me estoy psicopatizando demasiado. Se tapaba porque pues ya ves las cobijas mágicas que te quitan a los muertos y fantasmas. Se tapó y pum, se dejó de mover la cama. Tembló. Claro que tembló. Un temblor en Morelia. Y sí existió, no lo estaba alucinando. Dijo, bueno, ok, sí retomo el libro. Okay. Entonces. El escritor del Exorcista se llama William Peter Blatty. Curiosamente tiene también una connotación con jesuitas, o sea, con un tema de religión y cosas paranormales. Tampoco quería escribir esta historia, o sea, no le encantaba escribirla, pero encontró como una historia de esta niña de 14 años y se animó a escribirla. Escribió otras cosas, pero fue como su gran obra. Y El Padrino, que es de Puzo, que también escribió muchas otras cosas, pero también como que esto se quedó, tampoco quería hacerla. Creo que él se quedó como muy pobre y en esta necesidad, porque jugaba mucho y nunca tuvo nada que ver con la mafia él, pero sí apostaba y en esa época jugaba y así, y como que de ahí sacó referencia para escribir el Padrino. También una historia que él no quería hacer, pero por necesidad económica se ve obligado a hacerla, y varias editoriales lo batearon, y hubo una que le soltó así, ahí te va todo, se retira y de eso se quedó. Creo que escribió 2, 3 cosas más, pero ya no ocupó Hay una serie, señor productor, él me va a decir, ¿cómo se llama esa serie en HBO? Creo que está. Y es la historia de este señor que escribió El Padrino. De todo. Mario Puzo. Uh-huh. Ya no me acuerdo cómo se llama. Ahorita nos dice aquí el productor. Nuestro apuntador. The Offer. Y de hecho, más bien, por lo que vimos, la mafia le paga para que haga ese libro. Aquí dice que fue... La película. Entonces olvídalo. No. Sí. Regresemos, bórrenlo. Se edita. Pero sí, es la película. Y bueno, ahorita que tocabas eso, viendo así como que el común denominador de todas estas de los 70s, casi todas fueron hechas películas. Y muchas de estas historias las conocemos por la película, no por el libro. Exacto. Por eso digo, pues ya anótenlo. Igual García Márquez fue, o sea, era un escritor también muy reconocido, pero también se hicieron muchas películas de sus libros y mucha gente no ha leído el libro y ha visto las películas. O sea. Y siento que ver una película de alguna manera es como un poco limitante. O sea, claro. Es muy, muy difícil que una adaptación cinematográfica o de televisiva sea lo suficientemente apegada al libro como para que te cuente la historia que te quiere contar el autor. A mí se me hace sumamente difícil. Y es que por eso dicen basada en, porque ni siquiera es... Sí, la tienen que adaptar a hacer un guión, es bien dificilísimo. Creo que sería un muy buen tema para otro episodio ver, porque hay películas que son mejores que el libro. De hecho, El Exorcista ganó un Oscar por la mejor adaptación, o sea, tuvo una adaptación extraordinaria porque él participó, entonces logró realmente como plasmar lo que se decía en el libro, entonces estuvo en esa parte, ahí sí fue un check para él, o sea. Y de hecho, por ejemplo, la del Padrino yo he escuchado
vi en una, pues ahí en investigaciones y de repente en el rabbit hole en el que me meto de lectura, que la del Padrino, por ejemplo, es mejor la película que el propio libro. Sí, puede que es ser, una porque mejor adaptación del libro. Sí, Entonces, puede ser que sí, porque la película está... Son tremendas. ¿me Sí, crees que está. nunca las he visto? Madre. ¡Qué pecado de verdad! O sea, Bueno, lee el libro. Lo voy a leer. Nunca las he visto. Es buena. Sí. La del Padrino. Bueno, son El buenas. Exorcista sí la vi, no lo vuelvo a hacer. Jamás. Jamás. Es buenísimo. Ay, no. Es que a mí sí me gusta el terror. No, yo nunca. No, jamás. Me O sea, encanta ver curiosa, terror. qué curioso porque es un género que detesto. O sea, soy súper, súper, súper extra turbo, muy miedosa. Y es un género que jamás, ni en películas, ni en libros, no. O sea, un thriller medio como me da sustito. O sea, es más, fíjate qué tontería. El libro del juego del ángel, o sea, Ujú. tiene cero cosas de miedo, pero cero. Ajá. De Carlos Ruiz Zafón. Bueno. Aparece un personaje que se supone que es el diablo. Ujú. Y pues en sus interacciones con el Esa protagonista, parte da miedito. te lo juro que yo cuando estaba leyendo el libro era de, Claro. ay, Bodoque, ni al baño te Lo puedes quiero. levantar. El Bodoque es mi esposo, cabe aclarar. Y yo, ni al baño te puedes levantar. Qué miedo, tengo miedo, no me apagues el foco, porfita. Y es que yo tengo que chismear algo. Luego acá a mi señor esposo le encanta ver las películas de terror, No hay pero manera. ¿sabes qué? Yo duermo del lado de la puerta y yo le digo, me van a matar a mí primero. Agárralo y lo avientas como tributo. Vámonos. Lo aviento como tributo, vámonos. Digo, me dejas del lado de la puerta Así para que que nada me más te maten. das la vuelta. Vámonos. para que me maten a mí primero. No, No, pues avienta el bulto me, primero. me parece una falta de respeto, perdón, que yo duerma del lado de la puerta Sí. y del lado del closet aparte. O sea, donde Bueno, puede salir ahí alguien, eso con el globo te vas. ¿Qué clase de marido tengo? Hoy no Bueno, duermas puedes ahí. salir debajo de la cama. También. O sea, no nos libramos. Gracias, Vanessa, ya no voy a dormir. Ya no voy a quererme parar al baño. Bueno, y sin querer, pues bueno, se acerca octubre y sin querer, pues coincide, ¿no? Digo, vamos a hablar, sí me gustaría tener como un episodio de miedito, Ujú. pero bueno, estos fueron nuestras recomendaciones. Sí está padre que hagan sus apuntes de estos autores de los 70s porque salen cosas bien interesantes. Y nos faltaron. Nos faltaron. No, También eso- está eso Patrick es para Sursky, 3 que me encanta podcasts, con el perfume. 3 episodios. Sí, sin sí, problema. sí. Ese Yo creo que autor sí. para- Perfume, Segunda buenísimo. parte, buenísimo, tercera y cuarta buenísimo. parte. Porque Sí, hay, no. hay mucha Es que tela donde cuando te cortar. acabas los libros. No, jamás. Cuando te acabas los libros y se te acaba la inspiración de, ¿y ahora qué voy a leer? Nada más haces un ejercicio chiquitín como este y te Ya. vas. O sea, ya tienes lectura para todo el año que entra. Exacto. Si les gustó el capítulo, recomiéndenlo. El episodio, por favor, recomiéndenlo. Nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias, chicas. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, @libros y café, y nos pueden escuchar en todas las plataformas. Sí. Todas. Ya saben, Amazon, Spotify, todas. Y denle like ahí cuando nos escuchen y recomiéndenos y compártanlo. Ojalá Sí. les haya gustado mucho este episodio. Nos tardamos bastante, señor productor, pero Valió la muchas pena. gracias. Sí. Gracias. Gracias. Bye. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Estudio. Gracias por escucharnos.